Amados, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Le pido que alista allí la palabra de Dios, la Biblia, y la abra en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 16. Vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con la enseñanza. Entonces tenemos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 16. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Vamos a orar para colocar este tiempo en la presencia de Dios. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites para compartir un mensaje de tu palabra, esa palabra que cambia, transforma y edifica nuestras vidas, Señor. Aquí estamos hoy delante de tu presencia pidiéndote que nos enseñes, Señor, que nos instruyas a través de tu palabra de lo que debemos tener y hacer de acuerdo a lo que tú nos has dado y nos has enseñado. Yo solamente quiero colocar mi vida en tus manos para que a través de mi vida mis hermanos puedan recibir esta palabra, Señor, y todos seamos edificados, como dice tu palabra, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Amén y amén. Bueno, el título de este mensaje le puse el hombre en tres dimensiones. El hombre en tres dimensiones. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra dimensión? La palabra dimensión es un aspecto que define una realidad, una situación, una condición o el estado de una persona, para que vayas entendiendo hacia dónde va esta enseñanza. Ahora, nosotros hoy vivimos en un mundo lleno de opiniones sobre lo que significa ser una buena persona o lo que significa ser un hijo de Dios. Pero la Biblia no clasifica al hombre por lo externo, por su condición cultural o moral o religiosa. La Biblia clasifica al hombre por su condición espiritual delante de Dios. Es la manera como el Señor ve al ser humano. Cuando yo hablo del hombre en tres dimensiones y hablo de la palabra hombre, me estoy refiriendo al ser humano, hombre y mujer. Ahora, si quieres poner allí la cita bíblica Apocalipsis 3, 14 y 16, el Señor Jesús está hablando a través del apóstol Juan y le escribe a la iglesia de la Odisea. Y allí utiliza, si miras, tres imágenes muy directas: frío, caliente y tibio. Esta no es más que una radiografía espiritual de todo ser humano. Ahí está. Cada persona sobre la tierra está en una de estas tres condiciones. Uno no puede decir, no, yo no estoy en ninguna de esas tres. Tienes que estar en alguna de esas tres condiciones de acuerdo a lo que dice la palabra. Habla de lejos de Dios, que es una persona fría. Llena de Dios, es una persona caliente de acuerdo a esto. O en una zona peligrosa de indiferencia, que es lo que habla de una persona o un ser humano tibio. Entonces ve mirando, de acuerdo a esta condición del hombre sobre la tierra, en alguna de estas tres dimensiones está parado el ser humano. Quiero comenzar esta enseñanza con dos pensamientos. Voy a leer el primero, dice: el hombre en tres dimensiones representa los tres estados espirituales del ser humano delante de Dios. Su área espiritual, natural, espiritual y carnal. Vuelvo a leer el pensamiento. El hombre en tres dimensiones, recuerda que es un estado, representa los tres estados espirituales del ser humano
delante de Dios, el hombre natural, espiritual y carnal. Este otro pensamiento, cada uno refleja una condición del alma, una dirección de vida y una relación diferente con Dios. Así que en este estudio lo que podemos ver es, cada persona que se pare en esta enseñanza tendrá que identificarse en qué dimensión está su vida hoy. De eso se trata este estudio. Así que vamos a entrar a profundidad en esta palabra y en este estudio. Vamos a tener un primer punto en Números Romanos y vamos a hablar de ese hombre natural que representa lo que la palabra está diciendo, el hombre frío. Entonces, primero, hombre natural. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis 3, 14 a 15a dice, y escribe, está hablando Jesús, le está hablando a Juan, y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Acuérdese que aquí hablaba del pastor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, está hablando el mismo Jesús. Mira lo que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío. Ahí está la primera parte. El Señor Jesús está hablando que yo conozco tus obras, dice el Señor. Así que el único que verdaderamente nos conoce es el Señor, conoce nuestras obras. Hebreos en su capítulo 4 habla de que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Nada podemos esconder de Dios. Dios conoce todo de nosotros. Su palabra dice que conoce nuestro sentar y conoce nuestro levantar, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, que Él en su omnisciencia sabe en dónde estamos, su omnipresencia conoce todo de nosotros. Así que vamos a mirar de este hombre, del primer hombre que estamos viendo, el hombre natural, representa al hombre frío. Vamos a mirar primero como número uno sus características. ¿Cuáles son las características que nos habla y nos enseña de un hombre frío o natural? El hombre natural es aquel que no tiene una relación con Dios. Vive alejado de lo espiritual y no ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese es un hombre que las características de un hombre frío. Uno que dice, ¿cuál Dios? Dios no existe. Yo le puedo decir a esto Dios y eso puede ser mi Dios. Para mí puede ser eso. No reconoce que hay un Dios. No quiere acercarse a conocer que hay un Dios. Simplemente rechaza la existencia de Dios. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a esto en 1 de Corintios, en su capítulo 2, verso 14, le escribe a los corintios y les dice, mira, aquí está. Pero ese hombre que estamos hablando, el hombre frío, que lo estamos llevando a entender que es el hombre natural, dice la palabra de Dios, pero el hombre natural, escucha, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí vemos una característica de un hombre natural, es el que tú le compartes de Dios, tú le hablas de Dios, le hablas de un nuevo nacimiento y no entiende eso, dice usted está loco, eso es una locura, eso no puede hacer. Usted le puede dar de los milagros que el Señor hace, puede decirle que Cristo está por venir y dice no, yo no creo nada de eso, eso es una locura, eso es algo que se inventó la gente, eso no existe, eso no es verdad. Entonces dice que ¿por qué ese hombre no entiende las cosas de Dios? Porque es un ser natural, no tiene a Dios en el corazón. Y todo lo que tú le hables acerca de las cosas espirituales, para él van a terminar siendo locura. Así que ahí vas identificando una persona que es una persona natural, ¿verdad? B, ese hombre natural del que estamos hablando, o frío, dice, vive alejado del propósito de Dios, sin ninguna verdadera relación con él. Ese hombre, la característica B, dice que vive alejado del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el propósito fundamental para todo ser humano. Y por eso la palabra en Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, el Padre les dio el derecho y la autoridad de ahora ser hijos de Dios.
Pero el hombre natural no quiere recibir la gracia, el regalo, el mayor regalo que Dios envió a esta tierra y a todo ser humano, y es a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El profeta Isaías, capítulo 59, verso 2 dice: mira, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que las iniquidades, el pecado, crea una barrera de incredulidad entre el hombre natural y el querer acercarse y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a él le agrada lo que está viviendo, le agrada su carne, le agrada su pecado, le agrada sus iniquidades. Pero el profeta Isaías dice que esas cosas, lo único que crean entre Dios y el ser humano es una barrera que rompe la comunicación y la comunión que todo ser humano debe tener con Dios, porque todo ser humano tiene que ir a las manos de aquel que lo creó. Otra característica de este hombre natural, dice, se guía por los deseos de su carne. O sea, se deja guiar por sus pensamientos, por sus emociones, por su intelecto. Entonces se guía por los deseos de su carne. El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 7 y 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha bien, importante esto. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué una persona que vive en la carne no puede agradar a Dios? Pues simplemente porque son esclavos del pecado. Por tanto, son incapaces de hacer lo que Dios demanda, porque están controlados por su pecado. La palabra dice que el que practica el pecado, ese es del diablo. Así que nosotros podemos ver claramente que el hombre natural simplemente está alejado de Dios a través de sus pecados. ¿Por qué? Porque se guía por su carne. ¿Qué es lo que le gusta a su carne? No mira qué es lo que Dios tiene para él. Él mira lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, y le parece que por el camino que va está bien. Lo que no entiende es lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final termina perdiendo su alma? Va a terminar consiguiendo cosas, pero cuando se muera ninguna de esas cosas le van a echar al cajón. Simplemente hay una condición, y es que cuando cierre sus ojos aquí, solo hay dos lugares en donde lo va a abrir: o es el cielo o es el infierno. No hay un limbo, no hay un lugar intermedio. Simplemente el hombre hoy cierra sus ojos aquí y los abre en alguno de estos dos lugares. Entonces, ya vimos las características de este hombre frío o este hombre natural. Ahora vamos a ver su condición de ese hombre natural. El hombre natural está espiritualmente muerto, separado de Dios y bajo condenación. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no ha tenido un nuevo nacimiento, pues puede que ande vivo, pero sin embargo espiritualmente está muerto. Romanos 3:23 dice, mira, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos, escucha, aquí no dice que cuanto unos o algunos, está hablando de todos, todo ser humano, está hablando de todo aquel que nace de mujer, todo ser humano. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios es que todo ser humano nace con una naturaleza llamada naturaleza de pecado, naturaleza pecaminosa, porque fue traspuesto. El pecado de Adán dice que se traspuso a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo ser humano, quiéralo o no, nace con una naturaleza pecaminosa. Puede decir que es una persona buena, que es una persona justa, pero mientras no reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, será una persona que cargará su pecado para siempre. Este pensamiento dice: aunque el hombre natural del que estamos hablando no es un hipócrita, ya que no pretende ser creyente espiritual. O sea, esa persona dice: no, yo no quiero nada con Dios. Yo no me acerco a Dios. Este no es mi tiempo. Todavía no. Más adelante. Ahorita no. Yo quiero disfrutar de mi vida. Yo quiero disfrutar de los placeres del mundo, de los placeres de la carne. Yo ahorita no quiero nada que tenga que ver con Dios. Entonces es una persona que abiertamente abre su corazón para decir cuál es la condición en la que está y la que no quiere llegar. O sea, ahí está diciendo: aquel hombre, aunque el hombre natural no es un hipócrita,
ya que no pretende ser creyente espiritual, pero mira esto, eso no lo exime de su responsabilidad delante de Dios en cuanto a la salvación. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aunque no quiera acercarse, aunque no quiere recibir, aunque rechace, sin embargo, eso por decir, no, es que yo mejor no me comprometo con Dios. No, este no es mi tiempo para acercarme a Dios. Yo mejor me alejo, yo no quiero quedarle mal a Dios. Está bien, no es un hipócrita, pero eso no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque Romanos, capítulo 1, verso 18 al 20 lo aclara. Dice así, mira, pero el Señor Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, que es su eterno poder, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque una persona dice, a mí nadie me predicó de Dios. Quiere justificarse, a mí nadie me habló de Dios. Yo jamás conocí de Dios. Y la palabra está diciendo, solo es que mires al alrededor. La creación habla y muestra las maravillas de ese creador. Las manos de Dios están en todo lo que nosotros vemos. Toda la creación, la naturaleza, el cielo, el sol, la lluvia, la luna, todas las cosas fueron creadas por el Señor. Y dice, nadie puede excusarse. Nadie puede decir que no ha dejado suficiente evidencia al Señor de su existencia. La culpa no es de Dios. La culpa es de aquel que lo rechaza. Aún los científicos, muchos de los científicos que se consideraron ateos, que no creían en Dios, empezaron a mirar a través de la ciencia y a través de la ciencia se dieron cuenta que verdaderamente Dios existe. Uno de ellos dice, fue mi ciencia la que me llevó a la conclusión de que el mundo es demasiado complejo para surgir por casualidad. Solo un Dios puede explicar su origen. Aún los ateos que se ponen a investigar y a través de la ciencia se dan cuenta que verdaderamente alguien creó todo porque todo está perfectamente diseñado. Entonces ya vimos las características, vimos su condición, ahora vamos a ver su transformación. Tercero, transformación. Vemos cómo el hombre natural está muerto espiritualmente, separado de Dios y sin entendimiento de las cosas del Espíritu. Pero escucha esto, pero no está sin esperanza, no está sin esperanza, aún hay esperanza para aquel que rechaza a Dios. Dios, en su amor y misericordia, no lo deja en esa condición. O sea que el Señor siempre, a partir de Él, de su amor, su bondad y su misericordia, hasta ahora Dios siempre nos muestra una salida. Aún para ese hombre frío, para ese hombre natural y apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo muestra en su palabra. Juan 3, 16 al 17 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, mira, a toda la gente. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, está diciendo Cristo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Es la esperanza de vida. Hoy los brazos de Jesús están abiertos. Hoy su sangre sigue siendo derramada espiritualmente para que todo aquel que quiera acercarse sea limpiado de sus pecados. Entonces podemos ver que la transformación de ese hombre natural y frío tiene una esperanza y es de acercarse a Jesús y entregar su vida para cambiar su condición y nacer del Espíritu. Entonces ya vimos el primer hombre que nos habla la palabra, el hombre frío o hablando del hombre natural. Ahora vamos a ver un segundo hombre en número de Romanos, el hombre espiritual, que según Apocalipsis es el que está caliente, el hombre espiritual. Ya vimos el hombre natural, ahora vamos a ver el hombre espiritual. Apocalipsis 3, 14, 15, el pasaje que estamos estudiando, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, Jesús dice esto:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ya lo vimos, pero tampoco eres ni caliente, está diciendo aquí. Entonces, hay dos condiciones, un hombre frío y aquí nos muestra un hombre caliente. Así como vimos en el primer hombre, vamos a ver en el segundo también como número uno sus características. Espero que en estas características del hombre espiritual muchos me digan amén, porque esa debe ser la condición de los hijos de Dios. Características. A. Es la persona regenerada por el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que tiene una relación viva con Dios y busca vivir conforme al Espíritu y no según la carne. Ahí empezamos a ver una diferencia de aquel que se ha acercado a Dios, que ha nacido de nuevo y que camina con el Señor. Por eso la gente pregunta, bueno, ¿y cuál es ese hombre espiritual? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos cuál es? Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que es parte de lo que nosotros podemos mostrar. El apóstol Pablo ya se refirió a ese hombre natural, pero también se refiere a este hombre espiritual en el mismo pasaje de Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 15 dice, en cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira, deja el versículo ahí. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, quiere decir que lo que está diciendo ahí es que los creyentes verdaderos, guiados por el Espíritu Santo, pueden discernir lo que es bien y lo que es mal, lo correcto. Pero que los no creyentes no tienen la base espiritual para juzgarlos correctamente, porque no conocen las cosas de Dios. No pueden levantar el dedo señalador solo por las apariencias. Tienen que conocer a profundidad lo que la palabra de Dios enseña. Otra característica B. Este hombre espiritual tiene sensibilidad a la voz de Dios. O sea, tiene un oído sensible para escuchar al Señor. Tiene sensibilidad a la voz de Dios. Busca siempre su dirección y sus decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Qué bonita esta característica, esta B. Tiene sensibilidad a la voz de Dios. Cuando uno dice que tiene sensibilidad a la voz de Dios, es que escucha al Señor. Y para uno escuchar al Señor, tiene que tener una intimidad, tiene que tener un acercamiento, tiene que tener tiempo de calidad con Dios para aprender a escuchar cuando Dios habla. Busca siempre su dirección, o sea, siempre está buscando, Señor, que lo que yo haga te agrade a ti, no que me agrade a mí, no que me sirva a mí, no que me acomode a las cosas que me deben gustar, sino que todo lo que yo haga debe ser que te agrade a ti. Y para que eso sea realidad, para que eso sea verdad, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que ahora guía nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que vendría otro consolador, el cual estaría con nosotros. Él es el consolador, Él es nuestra guía, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento, Él es todo para nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo entonces uno en una característica puede identificar a un hombre espiritual o un hijo verdadero de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que está guiado a través de lo que Dios quiere. Porque la voluntad de Dios para sus hijos es de tres maneras. Es buena, es perfecta y es agradable. Y cuando nosotros aprendemos a entender y a vivir bajo la voluntad del Señor, somos guiados por su Santo Espíritu. Ahora C, otra característica del hombre espiritual. Este hombre espiritual, acuérdese que cuando hablo de hombre estoy hablando del ser humano, ¿no? Hombre y mujer, ahí metas hermana también. Ese muestra su amor por Dios al obedecer y poner en práctica su palabra. Date cuenta que estas dos cosas van unidas. Muestra su amor por Dios. ¿De qué manera yo demuestro que amo a Dios? Cuando obedezco su palabra, pero también cuando la pongo en práctica, cuando obedezco su palabra y cuando la pongo en práctica. Eso dice Santiago en su epístola, capítulo 1 y verso 22. Dice, mira lo importante, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí es claro, porque no es solamente conocer de Dios, no es solamente conocer la palabra. Hay muchas personas que conocen la Biblia, que se la conocen de pasta a pasta, que tienen los versículos claros en su mente. Pero de nada le sirve a una persona conocer la Biblia, conocer la palabra, pero no aplicarla. Entonces, ¿qué es esa persona? Es un cabezón espiritual. Está lleno de conocimiento, pero del conocimiento no lo ha bajado al corazón ni lo ha puesto por obra, porque no se guía por las cosas de Dios ni obedece a su palabra. Y es lo que está diciendo aquí. Dice que, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si no hacemos según lo que hemos aprendido, a Dios no lo podemos engañar, nos engañamos a nosotros mismos, está diciendo la palabra, engañándonos a vosotros mismos, creyendo que porque conocemos la palabra de Dios, ya con eso lo tenemos todo. Pero el Señor dice no es solo que conozcas, es que pongas por obra lo que conoces. El salmista en el Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, la palabra. Todo el día es ella mi meditación. O sea, quiere decir que todo lo que hacemos es de acuerdo a la palabra de Dios y para su gloria, para la gloria de Dios. Cuando la palabra dice que, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Quiere decir que cada situación que vivimos, cada decisión que debamos tomar, debe ser aprobada y pasada por la palabra y pesada en la palabra de Dios, para que verdaderamente entendamos que lo que estamos haciendo está de agrado del Señor. Ya vimos las características de este hombre espiritual, o el que nos habla el Apocalipsis caliente. Ahora, número 2, su condición. ¿Cuál es la condición de este hombre espiritual? El hombre espiritual está vivo en Cristo, reconciliado con Dios y justificado por la fe. Vive bajo la gracia y es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén por esto? El hombre espiritual está vivo en Cristo. Cristo vive en él, reconciliado con el Padre y justificado por la fe. Justificado a través de Cristo, porque nadie se puede justificar si no es a través de Jesús. Y vive bajo la gracia y es guiado por el Espíritu Santo. Efesios, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, dice que el Señor, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos en esa condición de muertos espiritualmente. Pero el Señor Jesús, al morir en la cruz, al perdonar nuestros pecados y al nosotros aceptar esa obra de la cruz maravillosa, dice que ahora nos da vida y que ahora nosotros somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo, Romanos 5, verso 1 y 2 dice: mira cómo estamos justificados, no por nosotros, ni por nuestras obras, ni por lo que sabemos, ni por lo que conocemos. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fuimos reconciliados. Antes estábamos en guerra con Dios, ahora estamos reconciliados de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada. ¿Pero por qué? ¿Por nuestras obras? No, por la fe, dice la palabra, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, lo que tenemos que ver a través de este pasaje es que en nosotros ya no hay temor. Tenemos la seguridad de lo que dice ahí y la promesa de ser glorificados y perfeccionados para siempre a través de Cristo Jesús. Espero que lo hayas entendido. Características, también vimos la condición. Y ahora número 3, vamos a ver la transformación, porque creemos que el hombre espiritual, el cristiano, el nacido de nuevo ya es un producto terminado. No, nunca será un producto terminado hasta tanto Jesús no venga a recoger a su iglesia. Por eso este hombre espiritual también necesita una transformación en su vida. Tercero, transformación. Aunque el hombre espiritual, escucha, ha sido regenerado y reconciliado con Dios, no ha alcanzado la perfección. Su transformación es continua. Y este pensamiento me parece muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú te acercas al Señor, cuando abres tu corazón para Dios, muchas personas empiezan a señalarte. Y tú te equivocas, porque eres un ser humano, eres cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, pero te equivocas. Porque mientras estemos en este cuerpo, sufriremos también a través de todo lo que el enemigo ha puesto en este mundo. Y la gente te puede juzgar y te dice, ¿no crees que eres cristiano? O sea, no puedes fallar.
Quiere decir que el hombre cristiano, espiritual y nacido de nuevo, no se puede equivocar. Es lo que la gente cree, pero no, somos seres humanos que fallamos, que nos equivocamos, pero que ahora tenemos un camino y podemos ir al Señor y decirle: Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a corregir mi caminar. No somos perfectos, hermano. Estamos en un proceso. ¿Y un proceso qué es? Algo que avanza, no que se estanca, porque también eso es importante, ¿no? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Date cuenta, vamos siendo ¿qué? Transformados. Este pensamiento, el Espíritu Santo lo santifica. Al hombre espiritual, renueva su mente, forma el carácter de Cristo en él y lo guía hacia la madurez espiritual hasta que llegue a la plenitud en Cristo Jesús. Nuestra transformación no es en nuestras fuerzas. Nuestra transformación es a través de la llenura del Espíritu Santo y la guía del Señor Jesús a través de su palabra. Él es el que nos lleva de gloria en gloria. Efesios en su capítulo 4, verso 11 al 13 dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira que dice que todos, hasta que todos lleguemos, todos, no los pastores, no todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Así que podemos concluir que el hombre espiritual ha sido salvo, pero su transformación continúa mientras viva. Este es un proceso, hermano, un proceso de santificación diaria. Tiene que ser caminando día a día, donde va creciendo en obediencia, va cambiando su carácter, el fruto del Espíritu se mueve en él, el amor por Dios se ve reflejado a través del amor por su prójimo. Su meta no es simplemente haber sido salvo, sino ser formado a la imagen de Cristo. Ese es el hombre espiritual. Y este último, que es el que me va a tener un poquito más, tercero en número romanos, el hombre carnal, o lo que dice Apocalipsis, el hombre tibio. Hombre carnal. Ya vimos el hombre natural, el hombre espiritual. Ahora vamos a hablar del hombre carnal, que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el pasaje que estamos estudiando, capítulo 3, verso 15 y 16. Espero que estés tomando apunte de esta tremenda enseñanza que el Señor te está regalando hoy. Dice: yo conozco tus obras. Acuérdate, ¿quién conoce nuestras obras? El Señor. Que ni eres frío. Ya vimos quién era el frío. Pero tampoco eres caliente. Y mira lo que dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. Pero esto me parece durísimo. Yo creo que de los pasajes duros que he leído en el Nuevo Testamento, verso 16 de Apocalipsis 3:15, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, tremendo, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuando yo hice este estudio, yo decía: Señor, si pudiéramos entender la profundidad. Porque nosotros conocemos a un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y aquí ese Dios está diciendo: te vomitaré de mi boca. Vamos a aprender cuáles son las características de este hombre tibio, que lo representa al hombre carnal. Recuerda, 3 tipos de hombre: el natural, el espiritual y ahora este carnal, que tipifica al hombre que es tibio. El hombre carnal es aquel que ha tenido un encuentro con Dios o se identifica externamente como creyente, pero vive dominado por los deseos de la carne y no por el Espíritu. Y aquí empezamos a identificar a muchos que nosotros de pronto conocemos. ¿Por qué? Porque tiene una fe superficial, vacía de fruto, sin compromiso ni pasión por Dios. Pero él cree que está caminando con Dios. Él está seguro de que él está bien delante del Señor. Y a ese mismo hombre, el Señor le dice ahí mismo en ese pasaje, pero en el verso 17, Apocalipsis 3:17 le dice: porque tú dices, ese hombre que se cree espiritual, pero no es sino un hombre carnal,
Porque tú dices, yo soy rico, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo conozco la Biblia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, hermano. Tremendo, porque vimos que el Señor es el que conoce los corazones. Muchos pueden venir a las iglesias, levantar las manos, creer que son los más santos, pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Tú no eres sino un hipócrita, lo que está diciendo el Señor en su palabra. Uno que dice que es cristiano, pero de cristiano no tiene nada, hermano. Ve, otra característica. Tiene apariencia de piedad, pero niega su poder, el poder de la piedad. Tiene apariencia de piedad, de ser un hombre piadoso, pero niega su poder. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 dice, mira, también debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Tremendo, hermano. Tremendo, me parece impresionante esta parte. Otra característica C, vive en doble ánimo, dividido entre Dios y el mundo. Entonces dice, vive en doble ánimo, dividido entre Dios y el mundo. Como dice el pastor Abraham, tiene un pie acá en el mundo y otro en la iglesia, y así se la pasa. Para el mundo, para la iglesia, para el mundo, para la iglesia, es lo que está diciendo aquí. Y Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, verso 4, dice así, mira. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La palabra es clara. Así que esa persona cree que está bien, cree que puede engañar a Dios, cree que puede venir aquí a levantar sus manos y decir gloria a Dios, aleluya, y ya con eso tiene todo. Pero el Señor dice, no, así no son las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 dice, de acuerdo a lo que estamos viendo, vas al mundo, vienes a la iglesia, te la pasas entre el mundo y la iglesia. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con ese mundo? Un día pasará, el mundo pasa. Un día puedes decir que tienes todo, pero eso se va a acabar un día. Un día todas esas cosas son efímeras, se acabarán y se quedarán acá. Y el mundo pasará, ese mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Así que, hermanos, la palabra es clara. Ese hombre carnal o tibio conoce a Dios, sí lo conoce, pero no vive para Dios, no vive para el Señor. Se acomoda a las cosas del mundo, se conforma y piensa él que estar en medio de entre el mundo y Dios es suficiente, pero no se da cuenta de que su estado es peligroso y rechazado por Dios si no se arrepiente. Así tenemos muchas personas en las iglesias creyendo que pueden engañar al Señor, y el Señor está diciendo, te estás a punto y te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuál es la condición de este hombre carnal? El hombre carnal está espiritualmente estancado, dividido entre Dios y el mundo. Este otro pensamiento, aunque ha tenido algún conocimiento de Dios, por ahí viene a la iglesia, por ahí recibe palabra, por ahí se congrega de vez en cuando. Dice, aunque ha tenido algún conocimiento de Dios o experiencia espiritual, porque viene, porque siente temblor, porque llora, vive dominado por la carne, sin fruto y sin compromiso genuino. ¿Vive qué? En emociones.
Todos son emociones para él. Llega a la iglesia y llora, pero sale y se va a tomar, se va a fumar, se va a rumbear. Esos son emociones. Este otro pensamiento. Su tibieza lo coloca en una condición peligrosa ante Dios. ¿Por qué? Porque él cree que puede jugar con Dios. Entonces el domingo está en la iglesia, levanta las manos, gloria a Dios, aleluya. Pero el resto de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos, es un mal empleado, es un mal vecino, es un grosero, es un blasfemo. El viernes termina de trabajar y se va con sus amigos del trabajo para una taberna. ¿Qué hace uno que dice ser cristiano en una taberna? ¿Qué hace uno que dice es cristiano en un bar? Yo no entiendo. Hay cristianos que dicen, eso no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? La palabra dice, no te sentéis en silla de escarnecedores. ¿Tú qué haces sentado en un bar? Y dices ser cristiano. Qué vergüenza, mejor no digas que eres cristiano. Di que eres simpatizante, pero que no eres cristiano, porque estás dando un reflejo malo de Dios. Y eso es lo que tienes que tener cuidado. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo decía, Señor, tremendo. Porque ¿por qué si el hombre frío, que no quiere nada contigo, que no se quiere acercar a ti, tú no lo tratas como tratas a este hombre que por lo menos ha hecho el intento? Porque el Señor dice, detesto a los hipócritas. Porque la diferencia con el frío es que no solo se engaña a él, sino quiere engañar a otros. Va y dice que es cristiano. ¿Y sabe qué pasa? Por eso es que la gente no llega a Cristo. Porque dice, si eso es ser un cristiano, no, yo no quiero ser cristiano como ese. Entre comillas, cristiano. Acuérdate que el Señor dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mira las consecuencias tremendas que vienen. Este hombre vive en un autoengaño espiritual y cree que está bien con Dios, pero la verdad es que no lo está. Cree que su salvación es por asistir a la iglesia. Cada domingo check-in. Ya el Señor me lleva ahí el inventario de las veces que he ido a la iglesia. No, así no, hermano. Es que yo regalo, es que yo doy, es que yo siembro, es que yo ofrendo. Eso no te lleva a salvación, hermano. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne, escucha, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que de acuerdo a este versículo, coloca tu vida en la balanza espiritual. A ver si verdaderamente te está pesando más las cosas del Espíritu o estás siendo guiado más por las cosas de la carne. Ahí puedes ver si verdaderamente tú eres un hombre espiritual o eres un hombre carnal. B. Está en una situación de riesgo eterno si no hay un arrepentimiento genuino. Lucas 13 del 6 al 9 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Ahí vemos la misericordia del Señor dando oportunidad, porque hoy esta palabra está llegando a tu vida y el Señor está pronto a mirar. Verdaderamente si no estás dando fruto, dice el Señor, serás cortado. C. Es inestable e inmaduro tanto emocional como espiritualmente. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces emocionalmente a veces es de mal genio, a veces está tierno, a veces llora, a veces es optimista, a veces es pesimista, pero también con Dios hay veces tiene remordimiento y llora, pero no hay un genuino arrepentimiento. Ese es un hombre de doble ánimo. Ahora viene el tercer punto, bien importante, porque también hay oportunidad para aquel que conoce y que está haciendo las cosas mal. Mira, esta es la oportunidad que Dios te dice hoy. Transformación número 3. Aunque ese hombre carnal, aunque su estado es grave, gravísimo, Dios no rechaza al tibio sin antes llamarlo al arrepentimiento. ¿Hay oportunidad? Claro que sí. Su transformación comienza cuando reconoce su tibieza, se humilla y permite que Dios encienda nuevamente su corazón por medio del Espíritu Santo. Un día conoces de Dios, pero el Señor te está diciendo, Apocalipsis 3, 19, 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Mira la paciencia del Señor. Dios está a la puerta. Hoy está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote: es necesario que cambies. Eso que estás haciendo no me agrada. Eso no es de un hijo de Dios. No digas que eres cristiano, no digas que eres cristiana, porque eres una vergüenza, es lo que el Señor está diciendo. Mejor cámbiate, arrepiéntete y vuelve a mí. Debe reconocer su estado. Lucas 16:17 dice, está hablando de la historia o de la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Y volvió en sí el hijo pródigo y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reconoció su tibieza y volvió a su padre. Debe arrepentirse, confesar su pecado y apartarse de él. Aquí están los pasos importantes para que los tengas en cuenta. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú dices: no, yo así estoy bien, no, yo creo que Dios no, Dios no te aguanta así. Dios te está diciendo: cambia, es tiempo de que cambies. El que encubre sus pecados no prosperará, mas al contrario, el que los confiesa, ¿y qué pasa? Y se aparta, alcanzará misericordia. Y es que esta segunda parte es bien importante. Muchos confiesan los pecados y los lloran, pero no se apartan del pecado, y así no vale. O te arrepientes y te apartas, o vas a perecer. Debe retomar su compromiso genuino con Dios en santidad. Segunda de Timoteo 1:6-7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo de que hagas un cambio, de que verdaderamente cuando viniste a Dios, que no has entregado tu vida al Señor, está diciendo: reaviva tu convicción de entender que el Señor te está llamando y te quiere cambiar. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se amolden a los moldes que da el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que a través de renovar tus pensamientos y tu actuar puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Eso es lo único que hace cuando tú renuevas tu mente y tu manera de pensar y tu manera de actuar. Lo único que te lleva es a entender que ahora tienes una nueva posición en Cristo. Termino con este pensamiento y un versículo. Conclusión de este mensaje. La pregunta final es: ¿en qué dimensión estás tú? Y más importante aún, ¿dónde quiere Dios que estés? Efesios 5:1-2 dice: sed pues, dice el Señor, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tanto el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal tiene que entender este punto. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuándo sabes tú que eres un imitador de Dios? ¿Cuándo sabes tú que estás haciendo bien las cosas? Cuando verdaderamente seas confrontado con lo que estás haciendo y con lo que estás viviendo. Si a ti te parece bien estar en la taberna, entonces cuando estés en la taberna, levanta una mano al cielo y di: esto lo hago para la gloria de Dios. Si eso glorifica a Dios, síguelo haciendo. En el pecado que tú estés, que dices que eres cristiano, pero el Señor te está diciendo: eres tibio, porque nada de lo que haces puedes levantar la mano al cielo y glorificar a Dios por lo que estás haciendo. Es la manera, es el termómetro que vas a tener para ver si verdaderamente cuál es la posición que tienes. Así que ahí están las tres posiciones, las tres dimensiones del hombre, en cuál estás y en cuál quisieras estar. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este precioso mensaje que tú nos has hablado y nos has enseñado hoy. Gracias porque hoy podemos ver la condición del ser humano. Un ser humano en el cual puede estar frío, apartado de ti. Un ser humano espiritual que puede estar lleno de ti. O un ser humano tibio que simplemente juega contigo. Padre de los cielos, Señor, tú conoces los corazones. Y la oportunidad está allí. Tú dijiste allí en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Tanto está llamando al hombre frío como al hombre tibio, para que vengan a Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Solo es que tú abras la puerta de tu corazón y te arrepientas, invites al Señor Jesús para que tenga una morada contigo y una comunión perfecta en el nombre de Jesús. Si es así, solo tienes que reconocer y dile: Señor, perdóname, porque o no te quise aceptar, te he rechazado, pero hoy acepto que tú eres Dios
y que Jesucristo es el camino a la salvación y lo acepto. Si tú dices que vienes a la iglesia o que estás conociendo a Dios, pero tu vida no refleja que verdaderamente eres un hijo de Dios, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y vuelve al camino del Señor. Y si tú estás en el Espíritu, mantente allí, fortalecido en Dios, y acuérdate que vamos siendo transformados de gloria en gloria. No eres perfecto, pero corrige cada vez que te equivoques. Dile al Señor que te muestre la senda y el camino de justicia. Padre, damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amados, Dios los bendiga. Muchas gracias por este tiempo y esperamos muy pronto volver a vernos. Feliz semana. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.